Hola amigos de El Olivo, somos familia, con el gusto de siempre para compartir de la palabra de Dios. En este estudio semanal, que en esta ocasión es el número 35, la porción número 35 de las Escrituras. Esta porción se llama Levanta y se encuentra en Números 4, versículo 21 a Números 7, versículo 89. Repito la cita. Números 4, 21 a Números 7, 89. Les invito a que ustedes estudien esta porción en familia, que la puedan leer durante la semana, estos capítulos, estos breves capítulos, y que en esta ocasión nos enfocaremos a algunos versículos de ella. Pues bien, como les mencionaba, esta porción se llama Nazó, que significa en español levanta. En esta ocasión hablaremos de la vocación y la elección que hacemos de ella. Todos, absolutamente todos, las personas en el mundo recibimos una vocación, aquello que de manera natural nosotros estamos llamados a hacer, aquello que estamos inclinados, aquello bueno y que verdaderamente sentimos una inclinación a hacer. Esa es la vocación. Y todos recibimos una vocación, pero también respecto de ella hacemos una elección. Y qué hermoso es cuando la vocación y la elección se unen, en verdad coinciden, y cuando éstas tienen verdaderamente un propósito dentro de Dios para la persona. En esta ocasión hablaremos del tema cuando Dios te toma en cuenta. Cuando Dios te toma en cuenta. Y para eso vamos a ver el versículo 22 del capítulo 4 de Números de esta porción. La porción es muy extensa y abarca muchos temas, ¿verdad? Pero en esta ocasión solamente vamos a tomar el primero que aparece cuando dice levanta o toma en cuenta. Dice así Números 4, 22. Toma también la cuenta de los hijos de Gersón por las casas de sus padres, por sus familias. Ahora, la palabra original, en el texto original que fue traducido al español como toma, en algunas otras versiones dice levanta también un censo. Aquí dice, en la versión que escogimos es toma también en cuenta. Bueno, pues esa palabra toma o esa palabra levanta, en el original es la palabra nazó. Por eso esta porción de la escritura lleva ese nombre. Así que nazó significa tomar o también significa levantar, como de tomar la cuenta de o levantar un censo. Sin embargo, si vamos a otras acepciones de la misma palabra nazó, esta palabra procede de una palabra muy similar en hebreo, que es la palabra nasá. Esta palabra tiene muchos significados, pero escogí algunos de ellos para compartir con ustedes, amigos. La palabra nasá significa elevar, aceptar, admitir, alzar, apresurar, sostener o vestir. Como les digo, tiene muchos otros significados, pero me gustaron mucho estos para poder enfocar el tema de la vocación y la elección. Entonces aquí el simple y primario estudio del significado amplificado de la palabra nazó, que no es nada más toma o no nada más levanta, sino que son todas estas acepciones, nos empieza a dar una clara idea que Dios tenía un propósito especial cuando le dice a Moisés que tomara también en cuenta a los hijos de Gersón, que levantara un censo especial de Gersón y sus familias, sus descendientes. Vemos que Dios tenía un propósito que era el de elevar, era de marcar una aceptación para Gersón y para su familia. Los estaba admitiendo, los estaba alzando, y también en su propósito, en su vocación, los estaba apresurando, porque Él los iba a sostener, Él los iba a vestir, a preparar para ello. Cuando Dios llama, también prepara, amigo. Cuando Dios llama, cuando Dios tiene una vocación para ti, indudablemente Él también te va a preparar. Entonces este estudio tiene el propósito de llevarte a que tú puedas elegir sobre tu vocación, que esto tenga una coincidencia completa, que no haya un conflicto en ella, es decir, que no tengas una vocación y que tú elijas otra cosa, o que elijas algo para lo cual tú realmente no fuiste llamado. Bueno, pues regresando aquí al caso que nos ocupa en las Sagradas Escrituras,
podemos ver que Dios ordenó que se tomara un censo de la familia de Gersón. A partir de que Gersón y sus descendientes fueron tomados en cuenta, es decir, fueron censados por orden de Dios, la vida de ellos tomó un rumbo de bendición en abundancia. Nosotros podemos seguirle el rastro en las Escrituras a Gersón y a sus descendientes y podemos encontrar muchas cosas que ocurrieron con ellas. Voy a citar solamente 4. En primer lugar, aquí en Números capítulo 4, se les asigna su trabajo. Su trabajo era el de transportar las cortinas y cuerdas del tabernáculo. Otra cosa que también ocurre con ellos en las Escrituras más adelante, en el libro de Josué capítulo 21, versículos 6, dice que ellos recibieron, recordemos que eran levitas, ellos recibieron por herencia 13 ciudades. Los levitas no recibían territorios completos, pero sí ciudades. Y en el caso de Gersón y sus descendientes, para ellos fueron asignadas 13 ciudades. Imagínese, 13 ciudades. Si usted pudiera ser heredero de 13 ciudades, piense cuáles escogería. Otra cosa que ocurrió con la familia de Gersón, estuvieron a cargo del coro y de la tesorería en tiempos del rey David. Así es, fueron los cantores del cantor más famoso de la Biblia y fueron los tesoreros de uno de los reyes sin duda más ricos de la historia. Esto lo encuentra usted en Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 21 al 22. También una cuarta cosa que yo encontré en las Escrituras es que participaron cantando, ¿verdad?, en los cimientos del segundo templo. Esto lo encuentra usted en Esdras capítulo 3, versículos 10 al 11. Así que todo comenzó con un tomar en cuenta, levantar un censo, porque Dios tenía un propósito, era de admitirlos, de alzarlos, y los estaba apresurando porque los iba a sostener para esa tarea. Así que el hecho de que fueran tomados en cuenta por orden de Dios nos deja una enseñanza que voy a resumir en 4 puntos muy sencillos en este estudio. El primero de ellos, Dios levanta para hacer la diferencia. A todos nos gusta, amigos, los grandes finales en una historia, en un libro, en una película. Esos grandes finales por lo general son muy emotivos y llenos de esperanza. Lo que muchas veces olvidamos es que esos finales comenzaron en pequeño. Para que tengas, tú, amigo que me escuchas, un final que deje satisfechos a todos, necesitas comenzar porque tú y tu familia sean tomados en cuenta por Dios. El texto en hebreo dice levantar la cabeza. A nosotros se nos tradujo como toma la cuenta de los hijos de Gersón, pero en el texto original dice levanta la cabeza de Gersón y sus hijos, entendiéndose que iban a levantar un censo de ellos. Eso es ser tomado en cuenta, eso es ser levantado. Cuando Dios ordenó levantar un censo de la familia de Gersón, lo que estaba haciendo era levantar su cabeza. Hay una sola escritura en la versión Reina Valera 1960 que tiene esa frase en específico y la encontramos en el Salmo 3, versículo 3. No lo va a olvidar usted, es el Salmo 3, capítulo 3, versículo 3. Dice, mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David lo había entendido. En Josué, capítulo 24, versículo 15, nos muestra cómo reacciona una persona que sabe, que se entiende que ha sido tomado en cuenta por Dios. Dice Josué, le dice al pueblo en general, les habló muy fuerte. Este general israelí le dijo, y si mal os parece servir al Señor, escoged hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué estaba decidido a servir al Señor. Ahora yo te quiero preguntar, amigo, que me escuchas y que vas a llevar este estudio con tu familia, con los tuyos. Yo te pregunto, ¿para qué crees que tú has sido tomado en cuenta por Dios? Porque Dios levanta para hacer una diferencia. Segundo punto de este estudio, la sencillez nos enseña lo importante. El primero fue, Dios te levanta para hacer la diferencia. El segundo es, la sencillez nos enseña lo importante. ¿Por qué hablo de la sencillez? El trabajo de transportar, es decir, de cargar
las cortinas, puede parecer poco espiritual si te pones a meditar un poco. Sin embargo, no hay ninguna referencia en las escrituras de que Gersón o su familia hayan hecho mal su trabajo o con una mala actitud. Algo que sucedió a lo largo del tiempo es que nos da la referencia que estas personas fueron personas de excelencia. Sí, Gersón y sus descendientes fueron en su trabajo, en su servicio al Señor, en algunos lugares le llaman ministerio, en su ministerio al Señor, fueron personas de excelencia. Ahora yo te pregunto, ¿se te ha encargado alguna labor en la congregación a la que sí asistes? ¿Te parece que esa función es muy sencilla o muy poco importante? ¿Cómo la estás realizando? Las cortinas que transportaban Gersón y su familia eran elementos sencillos y que servían para algo muy importante. Las cortinas servían para separar los lugares santos del Mizcán, es decir, del tabernáculo. Cuando ellos ponían la cortina, lo que quedaba dentro era lugar santo o lugar santísimo, y lo que quedaba afuera no lo era. Por ello, podemos decir que Gersón y su familia aprendieron a separar lo santo de lo ordinario. No importa qué tan sencilla sea la tarea que realizas para Dios, si lo haces con el enfoque correcto, aprenderás mucho, pues tu labor no es para los hombres, es para Dios. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Amigo, yo te invito a que revalores las tareas que se te han asignado en la congregación en la que tú asistes y verdaderamente veas a quién estás sirviendo. Primer punto fue, Dios levanta para hacer la diferencia. Segundo, la sencillez nos enseña lo importante. Tercero, recibir bienes es la añadidura. Con el tiempo, la descendencia de Gersón recibió bienes materiales y también recibió bienes espirituales. Dentro de los bienes materiales, Gersón y su familia recibieron 13 ciudades. Yo no sé si tú estés pensando en adquirir un terreno o quieras comprar una casa, pero ¿qué pasaría si se te otorgaran ciudades enteras? Otra cuestión material que él recibió fue precisamente la administración de los tesoros del rey David, una honra muy importante. Pero también recibió bienes espirituales que ya los vimos. Uno fue que ellos fueron los cantores en las ofrendas matutinas y vespertinas diariamente en el templo. Inclusive ellos fueron los cantores especiales en la fiesta de Shavuot, es decir, la de las semanas, conocida aquí en Occidente como Pentecostés. En Colosenses 3:1 dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Amigo, recibir bienes es la añadidura, no es el propósito, no es el fin. Por eso tenemos que entender que cuando Dios nos toma en cuenta es para hacer una diferencia con nosotros, que tenemos que no demeritar o devaluar el servicio que se nos ha asignado, por sencillo que se nos pueda parecer en algún momento. Tenemos que entender que de ese servicio Dios se encargará de que nosotros vamos a recibir tanto bienes materiales como espirituales. Y el cuarto punto que quiero yo tocar con ustedes es, Dios te renueva junto con su obra. Una de las cuestiones que tú puedes observar en la literatura es que si le sigues la historia a estos levitas, esta familia de los levitas, nosotros nos podemos dar cuenta que no todos los levitas cantaban, sino que algunos tenían labores muy sencillas, como comenzó Gersón. Sin embargo, él llegó a ser asignado, su familia llegó a ser asignada como los levitas cantores, ellos, no todos los levitas, ellos. Y ellos tenían una orquesta donde un mínimo de 12 personas tenían que cantar y eran acompañados por instrumentos.
En la literatura, como les menciono, en la literatura judía, nosotros encontramos que en la construcción del segundo templo fueron, ¿verdad?, los descendientes de Gersón los que cantaron durante la construcción de los cimientos y lo hicieron de una forma maravillosa. En 2 Corintios 4:16 dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo quiero que piense usted. Israel es una nación que ha sufrido como ninguna otra nación en el mundo. Y uno de esos grandes acontecimientos de los cuales ellos se levantaron fue del exilio babilónico que sufrieron durante 70 años. Al regresar, lo primero asombroso es cómo es que regresan. ¿Y cómo es que regresan a continuar en la fe que sus padres habían descuidado? Ellos regresan con una idea firme y clara de reconstruir el templo y lo tienen que hacer ahora por segunda vez. Es el segundo templo, el templo llamado de Zorobabel, y están construyendo los cimientos de él. Y ellos están cantando de alegría. Aquí el Señor les está permitiendo renovar el templo, pero más que renovar el templo, se está renovando una nación. Por eso, cuando Dios te llama, es para que tú participes de una renovación en la obra del Señor y una renovación en tu vida. Ahora yo te quiero preguntar con esto que hemos estudiado, ¿tú quieres ser tomado en cuenta por Dios? ¿En verdad quieres que Dios levante tu cabeza, que tome un censo de ti, que tu nombre esté escrito por orden de Dios en algún lugar junto con toda tu descendencia? Y que a pesar de que hagas labores sencillas el día de hoy en tu congregación, a pesar de que las hagas, tu descendencia va a recibir grandes honores que tú nunca has imaginado. ¿Tú quieres eso para tu vida, para tu familia? Pues bien, entonces tienes que comportarte como se comportaron estos levitas el día del becerro de oro. Todos los demás seguían la corriente de este mundo. Ellos decidieron apartarse del pecado y no seguir la corriente del mundo. Por eso fueron tomados en cuenta, por eso fueron levantados en su cabeza. Ellos fueron llamados a servir al Señor y respondieron a ese llamado. Amigo, tú tienes una vocación. Y yo te invito a que hagas de la vocación que Dios ha dado en ti tu elección. Tú puedes elegir otra cosa, pero yo te animo que tu vocación y tu elección estén juntas. Cuando una persona tiene una vocación y su elección coincide, a la persona se le nota, a la persona se le ve, la persona tiene ganas, está perfectamente entusiasmada y permanentemente motivada para construir en su llamado. El apóstol Pedro sabiamente escribió esto. Observa, una persona que pensó que su vocación era la de pescar. Llegó el Señor Jesús y le reveló que su verdadera vocación era otra. Y él tenía que hacer una elección y nos deja una frase maravillosa. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amigos del Olivo, es un gusto estar siempre con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor vuelva su rostro a ustedes y les conceda el Señor la paz. Hasta la próxima.